Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos la doctora Cruz Silva. Como ustedes bien saben, ha estado en varias oportunidades aquí en el programa. Ella dirige, coordina Justicia Viva, que es el área de justicia del Instituto de Defensa Legal, y trabaja todos los temas vinculados al sistema de administración de justicia, y tiene conocimiento y registro claro de todo el tránsito, todo el camino que hemos transitado, desde lo que se supone iba a ser la respuesta a una de las crisis que además nació de un escándalo en el Consejo de la Magistratura. Cuando se identificó una red de corrupción, el Consejo de la Magistratura desapareció, se creó la Junta Nacional de Justicia y se dijo de aquí en adelante por lo menos no hay que ser lo que fue el Consejo de la Magistratura. Yo la verdad he dicho que a estas alturas, con lo que veo en la Junta, hemos más bien regresado casi a ser lo que teníamos antes, por las consecuencias prácticas de las acciones que ellos vienen impulsando. Pero ella, con mayor conocimiento, por cierto, nos va a situar mejor seguramente en la gravedad de los hechos. Doctora Cruz Silva, qué gusto saludarla. Buenos días, gracias por venir a visitarnos. Gracias por la invitación, más bien, para hablar sobre estos temas. Bueno, hoy día Gillibrand en sus 13 tiene información y hay 72 votos para, en la comisión, no en la comisión permanente, sino en el pleno del Congreso de la República, el próximo miércoles o jueves, inhabilitar a Delia Espinosa, que hay que recordar, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se aprobó su inhabilitación, pasó a la permanente, también se aprobó, y ahora solo falta el pleno. Y ella probablemente sea inhabilitada antes de que la repongan, haciéndole caso a una sentencia judicial que la Junta Nacional de Justicia se resiste, por supuesto, a obedecer. ¿Cómo podría, digamos, cuál es su balance de todo lo que está pasando en el caso de Delia Espinosa? Es una muestra, como ya se ha mencionado por otras voces, de los frutos del trabajo de toda una coalición de personajes y de redes de poder que sabían lo que se les venía en estos años, ¿no? No es poca cosa que estemos hablando que los espacios de obstrucción a la justicia y de criminalización a los operadores de justicia sea, por un inicio, la Junta Nacional de Justicia, por el otro el Tribunal Constitucional y el Parlamento. Dicho sea de paso, tres instituciones que nacieron subrogadas al poder político, como nunca antes, desde el año 2022. Este es un plan, una estrategia que ya se hace visible desde el 2022, cuando comenzaron los procesos de selección. Y creo que el escenario que lo ha justificado ha sido desde un inicio el avance de los procesos de investigación en la Fiscalía, algunas sentencias importantes del Poder Judicial y, por supuesto, el escenario electoral, que ha agudizado la necesidad de generar impunidad. Y lamentablemente lo que le está pasando a la doctora Delia Espinosa muy bien le pudo haber pasado y le comenzó a suceder a otro fiscal de la Nación que en su momento dijo: acá tenemos casos muy importantes y sabemos que eso es a lo que van con esta dinámica represora. Hay algo del escenario que agrava esta situación. La doctora Delia Espinosa está siendo sancionada en base a mentiras y errores obvios. Una cosa, por ejemplo, es que ella está siendo sancionada por un reglamento, una disposición fiscal que no firmó mientras era autoridad. Y de la cual ni siquiera participó en su debate, como ha dicho, porque se ha probado que no fue una decisión de la Junta de Fiscales Supremos. Exacto. Pero además, ella está siendo sancionada en medio de una campaña de estigmatización y también en medio de hechos que en el extranjero evidencian que ya no tenemos un Estado de Derecho, como por ejemplo en serio desacato de decisiones jurisdiccionales. Pero no solamente eso, si es que vamos a un escenario más amplio, ya no es solo la Junta Nacional de Justicia que desacata y que está proponiendo romper con el cuadro esquemático del derecho cuando, por ejemplo, propone la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, que es una vía para la que no existe o no funciona la competencial, sino que además estamos en un escenario donde el mismo Estado desacata, como a nivel nacional, a nivel internacional.
Tenemos Ajá. hasta los 19 demandas, o mejor dicho, decisiones de la Corte Interamericana vinculada en el caso de la ley de amnistía Sí. y también, por ejemplo, de la ley APSI, ¿no? Entonces, No, la propia Corte ha dicho el Perú ya está en desacato, o sea, ha utilizado eso porque no ha cumplido 13 disposiciones expresas que están relacionadas no solo a compromisos que demandan del Pacto de San José, sino sentencias concretas de la propia Corte, o sea, lo que es una cosa muy grave. Pero quisiera, escuchándola, ver que nos ayude a entender un poquito más. Entonces usted dice que aquí hay un plan, ¿no es cierto? Dice, manejado por quienes no querían que pase qué, y después nos dice que claro, han visto que hay sentencias algunos, que hay casos que avanzan y han dicho hay que parar eso. Entonces hay una Así lógica es. de impunidad. Pero nos quiere decir entonces que lo que pasa en el Congreso con la inhabilitación, lo que pasa en la Junta Nacional de Justicia con el caso de Espinosa, en su complejidad, el intento de llevar esto al Tribunal Constitucional, todo eso es no intuitivo, no es que cada uno dice vamos a salvarnos de esto así, sino que todo eso es conversado, que es un atacar a Espinosa por varios frentes. sí, tal cual, ¿no? En su momento sucedió con la Junta Nacional de Justicia, recordemos, en el año 2023, cuando, oh sorpresa, comenzó a investigar a un actor que, a lo que se dice en Guatemala, el pacto de corruptos, ¿no? Quería proteger, que era Patricia Benavides. Cuando la Junta Nacional de Justicia investiga a Patricia Benavides, el Congreso, el Tribunal Constitucional y medios de desinformación la van Junta. contra los integrantes de la Junta Nacional de Junta. Justicia. Pero en este momento, como hay un actor que no coincide con estos procesos de impunidad y de cooptamiento del sistema, están aplicando porque pueden, lamentablemente, porque están ahí, hacer toda una dinámica de criminalización Contra el juez. contra el juez, contra la misma doctora Espinosa o No, contra pero, cualquier juez. Claro, pero cuando usted hace el recorrido, y yo no lo había visto así, y de verdad que es muy importante, cuando se activa el pacto de apoyo judicial al pacto corrupto, de la coalición corrupta, entonces se activa la Junta que libera o busca reincorporar a Patricia Benavides. Así es. ¿No? Se activa el Congreso de la República con el mismo propósito, Así regresar es. a Benavides. Se activa el Tribunal Constitucional para regresar a Benavides. Y si uno ve esas situaciones, son las mismas que ahora se han activado para evitar que Delia Espinosa regrese. Así es. ¿No? Todos. Y con un escenario mediático de estigmatización, con la intención de volver al enemigo a los operadores de justicia que van en contra de estos intereses de impunidad. Esto lo hemos estado conversando en un espacio internacional hace unos días y primero lo que sorprende mucho no solamente es esta dinámica repetitiva a partir del cooptamiento de espacios del sistema de justicia, sino que incluso hablaban de la necesidad de teóricamente calificar esto casi en unos conceptos jurídicos que tienen los mismos impactos de lo que fue el Plan Cóndor en su momento con las dictaduras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahora no se hacen los crímenes, por lo general, estructurales, en la masificación que fue en los 70 con el Plan Cóndor, lo que se está haciendo ahora desde Guatemala, desde Nicaragua, desde El Salvador, es a partir de los espacios políticos y cooptados, desterrar, limpiar, terminar de limpiar el aparato del sistema de justicia, el aparato estatal en general, de las personas, los operadores que pueden hacer el debido contrapeso. Entonces, es una dinámica de cooptación, de hacer figurar como que estamos en sistemas democráticos porque elegimos supuestamente libremente, pero el contrapeso no existe. En Guatemala hay más de 70 jueces, fiscales y procuradores de justicia en el exilio. Nicaragua, ni qué decirse, porque incluso se cierran y se penaliza a los operadores que tratan de hacer un control del poder. Y en Perú está pasando lo mismo, ¿no? No los están todavía llevando a la cárcel. Recordemos que han habido intentos de apertura de investigaciones penales al doctor Vela, al doctor Pérez, y ahora justamente a los fiscales supremos, en su momento en otros intentos, sino que además se les está obligando a salir del Estado, ¿no? Entonces, esta es una dinámica que figura una similitud con los impactos de lo que fue en su momento el Plan Cóndor, pero en este momento a nivel jurídico. Y se identifica una dinámica también de actuación
de mafias. No, esto no es una coincidencia, los actores se repiten, las dinámicas son las mismas, los discursos son similares y terminamos teniendo como consecuencia la impunidad de diversos casos, no solamente de los que ha llevado hacia adelante la doctora Espinosa, sino los casos estructurales, los ataques al equipo Lavallato, el caso Cuellos Blancos, del que depende el avance de los otros casos, ¿no? Dígase Lavallato, dígase corrupción de funcionarios, dígase los casos de FICOP, dígase los casos de narcotráfico, de crimen organizado. El caso Cuellos Blancos es trascendental y lo saben. Por eso es que tú has estado mencionando, ¿no?, el retorno de algunos personajes, por ejemplo, el mismo Tomás Gálvez a través de una decisión del Tribunal Constitucional, pero es el empoderamiento de los Cuellos Blancos porque se saben que es el caso estructural para la impunidad de los otros. No, pero además, digamos, en la lógica de no tomar, inclusive lo que dice el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional, por el lado de la revisión y el reinicio de los casos para ver si es que determinados personajes deben mantenerse o no en el cargo. En el caso de los fiscales supremos que van o vocales supremos que van al tribunal y dice, presentan recursos para que se revierta su situación porque los destituyeron en procesos inmediatos, por ejemplo. Y el tribunal dice, los procesos inmediatos efectivamente riñen con determinados aspectos constitucionales, pero no dice regrésenlos a su puesto, dice que la Junta tiene que evaluar, someterlos a procesos que no sean inmediatos para ver si tienen una responsabilidad. Y no ha hecho eso la Junta. De frente, digamos, han terminado siendo repuestos. Ahora viene Arce Córdoba. Hoy día Hildebrand, si usted se dice, ya está, regresa en los próximos días. Pero quería preguntarle, antes de ir a la Junta, que me parece que es el corazón del problema, los otros fiscales supremos. Porque ¿cómo puede ser posible que si hay 4 fiscales supremos a los que le someten a una acusación constitucional y los 4 son inocentes porque no han hecho nada por lo cual deberían ser inhabilitados? Ninguno. Inclusive el que firmó el reglamento no tiene ninguna responsabilidad de nada, pero usan ese pretexto para meterlos a los 4. Pero mi pregunta es, doctora Cruz Silva, se quedan solo con Delia Espinosa y a los otros 3 los salvan. ¿Eso no debiera generar inmediatamente una reacción de la Junta de Fiscales Supremos y decir, nadie de nosotros debe ser acusado constitucionalmente porque no hay caso, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto, y daría la impresión de que eso puede ser ya una muestra de que los fiscales supremos, que han padecido cosas, a Soraya Ábalos le hicieron lo mismo? Sí. Claro, con ella tampoco se pronunció la Junta de Fiscales Supremos, tampoco la apoyaron. Así es. Pero más bien su caso debiera decir, en este caso no cometamos el mismo error, pero no la han salido ni siquiera a defender con ningún pronunciamiento. Esa es una actitud que podría entenderse, pero no justificarse, ¿no? Políticamente hablando, se ha visto que hay una presión diversa, política, por ejemplo, para poder entregar el presupuesto, si es que el Congreso tiene al frente, en la cabeza del Ministerio Público, a alguien que le interesa. Sabemos los problemas presupuestales que no solamente tuvo en su momento la fiscal de la Nación Ábalos, sino también incluso para gestionar las coordinaciones para luchar contra la inseguridad ciudadana que tuvo, sumado al tema del presupuesto, la doctora Espinosa cuando estaba ejerciendo su cargo, ¿no? Pero con Tomás Gálvez no solamente cambió una postura institucional, prácticamente avisorando retrocesos de las denuncias o el control del poder respecto a los mismos congresistas, sino que el presupuesto es entregado. Entonces hay una situación de presión política vinculado a lo que es muy importante, pero no único, que es el presupuesto, pero además está latente la amenaza de las denuncias constitucionales, como lo acabamos de ver, que termina sometiendo lamentablemente a la Junta de Fiscales Supremos. Yo diría, debería la Junta de Fiscales Supremos en este momento grave, histórico, y del cual es posible no regresar, pronunciarse y tener una disputa, no solamente porque en eso le va la independencia del propio Ministerio Público, sino porque ellos, de acuerdo a un informe de la Rectoría de Naciones Unidas, independencia de la magistratura, están en momentos de crisis y antidemocráticos obligados a ejercer su libertad de expresión y pronunciarse a favor del sistema democrático. Y tienen los votos, son 3, de acuerdo a la ley orgánica, pueden convocar a una sesión, por ejemplo, quienes han sido
también víctimas en parte de esta dinámica represiva, la doctora Ábalos, el doctor Sánchez, el doctor Villena. La ley orgánica indica que con solo 3 votos se puede solicitar al fiscal de la Nación hacer la convocatoria para la sesión. Pero la declaración que da el doctor Juan Carlos Villena, que fue el que firmó el reglamento, siendo fiscal interior de la Nación, por el cual a todos los sometieron a una cuestión constitucional, le preguntan sobre el caso de Aida Espinosa. Y dice, ese es un tema del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, que ellos lo resuelvan. O sea, cuando él lo que debió decir es, aquí el Ministerio Público y cualquier institución están obligadas por la Constitución a cumplir un mandato judicial. Así Uno es. lo puede discutir en las instancias que el proceso prevé, pero lo que no puedes es incumplir, sobre todo cuando es evidente que la Junta va a una competencial que usted bien me ha dicho que no aplica, para ganar tiempo y para que los amigos del tribunal les den la razón en contra de Espinosa. Y ahí voy a la Junta. Yo creo, le pregunto, ¿no es la Junta como la raíz del problema o parte del problema central? Porque si nosotros sacamos a la Junta del esquema del plan, no pudieran haber avanzado. ¿Quién intentó reponer a Patricia Benavides? La Junta. ¿Quién gatilla la salida de Espinosa? La Junta. Y la Junta es, y el IDL, o sea, la institución de la que nosotros somos parte, ha presentado una acción en contra de eso. O sea, la Junta es una Junta malnacida, por decirlo en términos más literales, ¿no es cierto? O sea, nació mal. Sí, muy mal. ¿Y eso es posible revertir? ¿Qué cosa es lo que ha hecho el Poder Judicial frente al pedido que se ha hecho? Es posible revertirlo y es algo respecto de lo que la Junta, dicho sea de paso, se niega a aceptar. Todos sabemos que no hay ningún espacio prohibido para el control constitucional. En el sistema democrático, todas las actuaciones, no solamente de los privados, sino sobre todo del Estado, están necesariamente sometidos al control constitucional de sus acciones. No pueden haber espacios sin un control del poder. Y ese control lo ejerce el Poder Judicial, el sistema de justicia. Y una elección como la que fue el año pasado, que dio fruto a la actual composición de la Junta Nacional de Justicia, tuvo serios errores y violación de derechos fundamentales. Nosotros presentamos el 4 de febrero una demanda de amparo para cuestionar ese proceso de selección, que sin tener garantías de transparencia, participación ciudadana, incluso igualdad y objetividad en la decisión de las tachas o la debida motivación, supuestamente que se tenía que respetar por parte de la Comisión Especial al momento de preguntar por los cuestionamientos de la tacha en las entrevistas públicas, no se preguntaron en muchos casos. Esto hizo de que nosotros identificáramos las violaciones a derechos fundamentales mencionados y presentamos, como debe ser, una demanda de amparo. Se ha difundido que esta es una demanda, obviamente por personajes interesados, que es una demanda donde el IDL no tendría legitimidad, que es una demanda que busca por intereses políticos o posturas políticas descabezar a una junta que supuestamente a algunos actores no le conviene, pero lo cierto y concreto objetivo es que ese concurso se hizo violentando principios básicos de la selección, tanto así que el caso fue llevado a la Comisión Interamericana en noviembre del año pasado, y tanto así que no solamente estuvo el IDL, sino que estuvieron organizaciones internacionales, la Misión Internacional, la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, representados por la doctora Saki Kuray, el Colegio de Abogados de Ayacucho, un cardenal, el cardenal Barreto, e incluso se contó con la presencia de la doctora Margaret Satterwhite por la evidente preocupación y violación de esos principios de lo que estamos hablando. Y ahora se pretende decir de que esto es algo cuestionable. La demanda de amparo existe. Y lo que está tratando de hacer la Junta es que no se le cuestione lo que le dio origen, que es la Comisión Especial, y pretende, a través de una demanda competencial, sacar de la jurisdicción del Poder Judicial este caso y presentando ante el Tribunal Constitucional, donde nosotros ya sabemos qué es lo que muy posiblemente va a pasar. Ahora, ahí, digamos, quienes quieren evitar que en general la sociedad civil pueda participar en temas públicos de alto interés como la administración de justicia, lo que dicen es que el amparo está hecho para proteger derechos fundamentales. Y es en esa condición que en qué se puede ver afectada una institución como el IDL, si primero que es una persona natural, si es una persona jurídica,
¿qué derecho puede haber afectado? Yo he escuchado el otro día al señor Blume, que digamos, cuando era constitucionalista era hasta atendible, pero ahora se ha convertido claramente en un operador, que dice, ¿qué derecho puede haber afectado eso? Explique por qué eso nos afecta como institución o le afecta a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Que perfectamente podría haber presentado un amparo. Bueno, primero decir que es lamentable que a nivel público personas que son profesionales del derecho y que incluso enseñan, dan cátedra en las universidades, señalen de que un caso como este no tendría ni pies ni cabeza porque no habría una legitimidad de una persona jurídica como una organización como el Instituto de Defensa Legal. Eso es un serio problema para el corazón de la educación profesional y la defensa en consecuencia del Estado de Derecho. Entonces, absolutamente lamentable que personajes como lo que has mencionado, creo que también lo escuché al doctor Aníbal Quiroga, que dicho sea de paso es el asesor de la Comisión en el Parlamento de la Reforma del Sistema de Justicia, ¿no? Entonces... No, y además es parte de la comisión, que ha creado el propio Tomás Aladino Gálvez para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, que es lo que no le he preguntado. Es decir, hay una arremetida externa contra la Junta Nacional, contra el Ministerio Público, y dentro del Ministerio Público deja de haber una resistencia a esa entrometida, más bien hay como un agasajo de recepción a la captura, haciendo una comisión que lo que va a hacer es convalidar lo que quieren hacer los de afuera. Y además absolutamente acompañado con actores interesados, ¿no? Estamos hablando de más de un investigado o que lleva casos litigando justamente ante el Ministerio Público. El tema de las reformas normativas en medio de un escenario de criminalización, de impunidad y de conflictos de intereses, no olvidemos que, dicho sea de paso, Tomás Gálvez removió ilegalmente a una de las fiscales que le investigaba y la otra fiscal que investigaba casos relacionados con justamente lo primero, ¿no? Las reformas legislativas vienen siendo parte de la dinámica de la cooptación y nada mejor significado que lo que está impulsando Tomás Gálvez, en donde, dicho sea de paso, ya había una propuesta de ley orgánica. Regresando al amparo del Instituto de Defensa Legal, sí, hay que tener claridad de lo siguiente. Los derechos fundamentales que se violentaron en el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia son derechos fundamentales que nos impactan a todos. Lo vinculado a transparencia, publicidad, debido proceso, motivación debida, objetividad, participación ciudadana, son derechos que no solamente les corresponde a los que postularon en el concurso, no solamente les corresponde a los ciudadanos que participamos en el concurso, sino que le corresponde a la sociedad en general. En el derecho hay algo que se llama los intereses difusos, legítimamente, porque la materia de la que se habla no es de una empresa privada, donde hay intereses concretos e individuales, sino estamos hablando del acceso a la justicia y la independencia del sistema. Que es un derecho de todos. Que es un derecho de todos. Exactamente. Entonces, el IDL postula esta demanda, pero, y aquí se evidencia la ojeriza, la criminalización y la politización para hacer creer a la población que el IDL es un actor antidemocrático. Esa demanda no solamente es presentada por el Instituto de Defensa Legal, sino también por otras dos personas naturales que participaron en ese proceso de selección y que en su momento presentaron las críticas correspondientes, ¿no? Los recursos correspondientes. Por un lado está la doctora Josefina Guamán y por el otro lado está mi persona. Pero por supuesto, y esto no lo quiero dejar pasar, porque también ha sucedido en el proceso de vacancia de Gino Ríos Patio, la presentación de por qué el IDL hace esto es una muestra de la persecución política pro impunidad que estos actores ya no tienen ningún problema en demostrar con mucha claridad, ¿no? Entonces la demanda existe, está justificada, es de acuerdo a derecho, es por un bien jurídico que está vinculado a un interés difuso de lucha contra la corrupción, acceso a la justicia independiente, incluso también participación ciudadana en los temas públicos de acuerdo a nuestros derechos constitucionales. Y por eso es que ha habido una declaratoria de acceder a trámite e incluso la demanda había ya tenido una fecha para una audiencia, que era el 22 de diciembre, el mes que viene. Pero, y esto es lo que te comento también, hace como 2 semanas, más o menos, nos notificaron de que había un caso supuestamente similar en otro juzgado que había sido admitido
previamente y donde ya habría habido una audiencia en el mes de mayo. ¿Y se tomó conocimiento cuál es el juzgado y cuál es el caso todavía, no? Sí, el juzgado es el segundo juzgado constitucional transitorio de Lima. Ajá. Y es una demanda que no tiene nada que ver con los hechos que nosotros presentamos. La demanda centralmente se basa en un conflicto de intereses que el defensor del pueblo, director de la Comisión Especial de Selección, tuvo en su momento, no recuerdo, pero no en los problemas del proceso. Entonces, claro, pero entonces deberían mantenerse los dos casos, ¿no es cierto? O sea, no tienen por qué acumularse ni nada por el estilo. Son hechos distintos y además nosotros nos estaríamos incorporando en una etapa procedimental distinta, donde no hemos participado de la audiencia, donde incluso nosotros hemos presentado una medida cautelar y donde ya teníamos una fecha, pero lo más importante, los hechos del caso hacen que sea una diferente materia a tratar por otra vía. Claro, porque ojo, cuando uno va en proceso de reclamo con un amparo, dice me han vulnerado tal o cual derecho. Y sobre esos derechos es que el sistema de justicia valora la afectación. Así es. Si acá es un derecho A y acá es B, C y D, son dos cosas distintas. Están reclamando cosas distintas, no tendría ni siquiera por qué imaginarse una acumulación. Así es. Pero vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Ahora, y por eso ha ido en competencial al tribunal, diciendo si puede o no el Poder Judicial meterse a un asunto de esta naturaleza que es de pura competencia de la comisión y luego la conformación de la junta. Pero entre otras cosas, una cosa que nos hubiéramos podido evitar si es que se hubiera elegido una buena junta es que Ríos Patio entre como miembro de la junta y el otro que tuvieron que vacar después de enterarse que no había dado información a la junta. O sea, ¿qué más hecho probado de que no fue transparente? ¿No? Y no solamente no transparente, sino que incumplieron la ley, violaron la normatividad del proceso de selección que taxativamente indica cuáles son las posibilidades para poder acceder. Entonces, lo que tú tienes aquí es que la Junta Nacional de Justicia teme ponerse en la misma posición de un Estado de Derecho donde tiene que luchar con la normatividad bajo el brazo en una disputa absolutamente legítima, pero como teme ese debate jurídico objetivo, está intrometiendo en el debate a un actor político, que es el Tribunal Constitucional, para que en contra de la norma, de lo que debe ver un proceso competencial, decida. Aquí ya no solamente, y esto también creo que es importante decirlo, no solamente es un ataque contra el derecho de acceso a la justicia que tiene la ciudadanía, sino que también en contra de la potestad jurisdiccional del propio Poder Judicial. Acá el Poder Judicial está siendo violentado porque están sacando de su jurisdicción demandas que son de su competencia. En ese sentido, y no es la primera vez que pasa, ya pasó en otras demandas competenciales. Y va a ser súper importante lo que la Corte Suprema pueda decir al momento. No es tomar ya una postura adelantada de los casos concretos que va a decidir la institución, sino es defender, como decía este informe de la Relatoría, en un momento donde se está desbaratando las bases del sistema democrático, es defender su propia potestad constitucional de ejercer la jurisdicción. Sí. Ojalá que la Corte Suprema pueda ver la necesidad de su participación en defensa de la propia función constitucional que se le ha encargado, porque todos dependemos de eso. Si te das cuenta, operadores de justicia que han sido criminalizados y removidos de sus cargos ilegalmente, causas importantes como la lucha contra la impunidad y las graves violaciones de derechos humanos frente a la inconstitucional ley de amnistía, las causas vinculadas al recorte del espacio público, las causas vinculadas a los crímenes que involucran a actores políticos, todo depende en este momento no solo de lo que haga el ministerio, sino de lo que define el Poder Judicial. Claro. Que el Poder Judicial defienda su competencia y su función constitucional es defender a la población, de tener a dónde acudir independientemente. Ahora, pero ahí debo ir terminando ya agradeciéndole mucho. El Poder Judicial tampoco es que ha tenido pronunciamientos, salvo esporádicos y más bien por fuera de la oficialidad, como el JUSDEM, pronunciamiento severo frente a lo que está pasando. Esto merecería hace rato un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema, al margen de las diferencias que hay muchas entre sus propios integrantes, de defensa del sistema de administración de justicia. ¿Cómo puede ser posible que la Corte Suprema esté mirando con distancia o a la distancia el nivel de agresión y arremetida contra jueces y juezas
por hacer su trabajo, por hacer control difuso, por no aplicar leyes, por dar cautelares a quien los merece. Y no hay tampoco ahí, me da la impresión, una postura corporativa a favor de la defensa del fuero, ¿no? Y nos va a costar. Hemos estado hace unos días en un foro internacional donde las experiencias como Guatemala son muy similares a la de nosotros. Uno de los peores problemas que sucedió en la captura del sistema de justicia guatemalteco fue que los operadores de justicia no fueron acompañados por sus propias instituciones o sus pares que valientemente podrían en ese momento haber denunciado lo que estaba pasando con estos jueces y fiscales que estaban cumpliendo su trabajo, haciendo control del poder político y criminal. Y el impacto en los operadores de justicia y el mensaje a los demás es letal, ¿no? Claro. Estás solo en esta lucha cumpliendo tu deber, tienes impactos familiares, psicológicos, económicos, de salud, y puedes terminar apresado o exiliado, desarraigado de toda tu realidad y todo tu proyecto de vida profesional, pero sobre todo dejando a la población de ese país sin un acceso de justicia Claro, al cual Ahora, defender. porque aquí debo terminar, porque en el caso de Elia Espinosa la van a inhabilitar la próxima semana. Yo no tengo la menor duda. Pero eso va a ser revertido por el sistema de justicia, Así como es. fue en el caso de Zoraida Ábalos. Es lo lógico que Pero suceda. ¿qué cosa es lo que, a diferencia de Zoraida Ábalos, va a pasar ahora? Que como ellos tienen un poco tiempo en el poder, porque después de las elecciones no saben si se van a mantener, quieren en ese tiempo ajustar todo a la impunidad que ellos deberían o creen deben tener cuando ya no estén en el poder. Ese es el plan, es decir, sacan a Delia Espinosa y en el tiempo que demora su reposición hacen la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, regresan los cuellos blancos, salen los que se oponían un poco a ellos y tienen el control del Ministerio Público. Cuando repongan a Delia Espinosa van a tener una junta de fiscales nueva que le va a hacer la vida imposible y que puede inclusive ni siquiera aceptar que regrese. Esa ley orgánica debiera tener el ok de la Junta de Fiscales Supremos. Sí. Y espero, debería ser que mínimamente 3 fiscales supremos ahí no le den la luz verde a una propuesta que está evidentemente plagada de serios conflictos de interés en un escenario en donde hay la criminalización de sus pares. Y dicho sea de paso, y hay algo que quiero también señalar, trascendió que ya habría la propuesta o la expectativa de que, siendo la doctora Espinosa inhabilitada del cargo, pueda, de acuerdo a una evaluación interna, asumir como fiscal de la Nación titular esta vez nuevamente el doctor Tomás Gálvez. Ajá. En un nuevo intento. Esto sería terrible, porque la Junta de Fiscales Supremos estaría diciéndole al país que puede ser una persona fiscal de la Nación interino, número 1, alguien que es un actor político en los hechos, y número 2, alguien que ha violentado la independencia judicial de las fiscales que lo estaban investigando, alguien que ha amenazado con remover a otros fiscales como los del equipo Lavallato, alguien que se ha entrevistado con un investigado, el abogado vinculado al caso Cuellos Blancos, Luis Castillo Alba. Que Luis Castillo Alba, si no hubiese sido por el roche ese, estaría en esa comisión de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Así es. Porque la argumentación, entre comillas, que dio Tomás Gálvez es un académico, es una persona con la que yo consulto permanentemente temas penales. Ese estaría en la comisión. No lo ha puesto ya porque iba a ser demasiado escandaloso. Y estarían aceptando a alguien que supuestamente su caso tendría que nuevamente verlo la Junta Nacional de Justicia. Ese señor no es inocente. Ese señor, hay mucho material probatorio, testimonial, documental, que identificó su responsabilidad. Entonces tenemos 5 poderosas razones, poderosísimas, para que la Junta de Fiscales Supremos no nos diga que no importa esto, sino que ese señor sí da una apariencia de independencia y parcialidad para encabezar el Ministerio Público en este escenario incluso preelectoral. Entonces, esperamos que eso no se concrete, porque sería el harakiri. Sí. De la Ahora, fiscalía. para sumarla a esas 5 razones, tengo información del propio Ministerio Público y de cercanías del propio Tomás Aladino Gálvez, que han puesto como responsable del caso de Cuellos Blancos a una fiscal que está relacionada con el fiscal Ramos Heredia y están, dice, presionando a varios fiscales para que dejen casos vinculados al poder para que vayan al archivo. O sea, digamos, estaría materializando este ofrecimiento al poder de que con Tomás Aladino Gálvez, ahí no va a pasar lo mismo que pasaba con Delia Espinosa. O sea, realmente es tan burdo y tan abiertamente contrario a la independencia del sistema de justicia una actitud de esa naturaleza, ¿no? Es lamentable. Doctora Cruz Silva, le agradezco mucho por haber venido. Ha sido un gusto tenerla, por aclararnos, ayudarnos a entender
todo lo que está pasando y bueno, hay que por supuesto seguir mirando con atención lo que se viene. Muchísimas Muchas gracias. Muy amable, ha sido Cruz Silva que ha conversado con nosotros esta mañana.